Buenas tardes, Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Fíjense que ya les pasé en el chat lo que es el formulario de la asistencia de la clase de hoy. En el formulario de la asistencia de la clase de hoy van a ver que dice exposición tema. Ahí van a poner el tema que van a exponer, porque yo en el mismo formulario voy a ir retroalimentando y haciendo las anotaciones en función de cómo ustedes han o realicen la defensa del tema que seleccionaron. Sí les pediría ver que ya habíamos ordenado la anterior clase qué grupo iban a pasar, cada uno ya sabe, así que bueno, veo que ya son 12 participantes, vamos a esperar hasta las 7:15 como máximo y empezamos a hacer las exposiciones. Vamos a hacerlo así, el grupo o el equipo me acuerdo que había también cuando había un solo estudiante, hace la defensa de la temática que le tocó y el resto, si tiene alguna consulta, algo. La idea es que las preguntas o las consultas que hagan sean en función de lo que el compañero expone. No se vayan de eso porque eso significa que también estuvieron a la escucha. Pero es más que nada para que retroalimentar. Así que bueno, entonces vamos a esperar hasta las 7:15 y pasa el primer equipo. Me comentó el coordinador que el aula virtual no está funcional, así que yo tampoco pude ingresar. Ahora voy a ver si puedo ingresar para ver, porque ustedes se habían anotado también por ese medio. Pero voy a utilizar el formulario de asistencia de hoy para poder ver el tema de la exposición. Tenían que subir la exposición como tarea también al aula virtual, donde yo ahí en el aula virtual le dejaba asignada la nota, digamos, de aprobado o desaprobado. Recuerden que el primer parcial es el fin de semana que viene. Las guías de ejercicios ya están subidas en el aula virtual, todas en forma completa. Así que bueno, vamos a esperar entonces unos minutitos a ver si se suman otros compañeros. Si no, 7:15 empieza el primer grupo. Bueno, ¿quién empieza?
Igual hoy tienen que exponer todos los grupos, les digo, ¿no? Porque el viernes no realizamos ninguna exposición y demás, yo avisé al coordinador de igual forma. Profe, yo con Trejo primero el sistema de encendido batería. Bueno, pongan en el chat también de acá de la reunión sus apellidos y el tema, por favor. Bueno, Y me dicen si pueden compartir pantalla o no. Profe, ¿Sí? ahí Domínguez voy a ir segundo para hacer la presentación de carga de batería. Bueno, Después que ahí hablan. ponga usted en el chat entonces, en primero Bueno, Batrejo con el compañero, segundo, así ponga sistema bueno, encendido batería, usted póngase como segundo y así van sumándose el resto. bueno, Lamentablemente, como el viernes no tuvimos actividad, hoy tienen que hacer la defensa todos. El que no llegue a hacer, recuperará. ¿Existe el recuperatorio? Claro que sí, pero ya pasa un recuperatorio. bien, profe, comparto pantalla del PowerPoint, ¿no? Sí, por favor, no lo dude. Ahí me avisa si se ve. Ahí puede ver. Sí, Empezamos más, usted dice cuando. empiece, por favor. Los integrantes del sistema de encendido de batería es Trejo Juan Oscar y Vero Franco. El sistema de encendido de una batería utiliza una batería para generar las chispas de alto voltaje necesarias, digamos, para encender una mezcla de combustible y aire en los cilindros de un motor, ¿no? De combustión interna. Y los componentes de la batería son el interruptor de encendido, la bobina de encendido, el distribuidor y la bujía. Bien, yo voy a empezar con el primer componente, que es la batería. Su función principal es almacenar la energía en forma química y liberarla como corriente eléctrica para alimentar los dispositivos del vehículo. La batería suministra la energía inicial para arrancar los motores y alimentar los sistemas de lo mismo. Sus componentes son el cátodo, que viene a ser el polo positivo, el ánodo, que es el polo negativo, los electrolitos, es un sistema de energía química que permite la transición de los iones entre los electrodos, y el separador es una barrera física entre los electrodos que evitan el contacto directo, pero permiten el flujo de los iones. Existen dos tipos de baterías. La primera, las primarias, que no son recargables. Esa funciona a base de reacción química, que una vez que se agota, se la desecha. Y luego tenemos las baterías secundarias, que son las recargables. Recargar mediante eléctrica externa, y esto permite que la batería recupere su forma química y restaure su composición original. Ahora voy yo con el interruptor de encendido, profe. ¿Me escucha? Sí, Bueno, el interruptor de encendido conecta, digamos, la batería con el motor de arranque. O sea, que permite flujo de energía, digamos, al girar la llave o al accionar, digamos, el interruptor, te envía una señal de relé de arranque indicándole, digamos, que al motor de arranque que se active, digamos, y gire el motor, iniciando la combustión interna de un vehículo, digamos. Un ejemplo, digamos, que es como un ejemplo de un tractor John Deere, digamos, con una llave de encendido tipo giratoria, que tiene, digamos, las tres posiciones de off,
de on y de start. O sea, la posición off, o sea, que está apagado, que todo el circuito eléctrico queda abierto, digamos, no circula corriente. Y la posición on, o sea, en contacto, conecta la batería con los sistemas eléctricos, digamos, con las luces, los tableros, los sensores, o sea, la computadora. Y la posición start, digamos, que es de arranque, que envía la corriente desde la batería hacia el motor de arranque para girar, digamos, al motor y encenderlo. Pasar a la siguiente, bro, la bobina de encendido. Esta se llama bobina de encendido o bobina de inyección. Esto hace que, es una parte fundamental del sistema, hace que la bobina tiene la función de elevar el voltaje que viene de la batería a miles de voltios, así genere la chispa suficiente dentro de las bujías para que haga ignición el combustible dentro del vehículo. Ahora voy yo, profe, con el distribuidor. El distribuidor, digamos, es un componente, es un elemento de un sistema, digamos, de encendido en los motores de ciclo Otto, digamos, que contribuye con corrientes de alto voltaje, o sea, procedentes, digamos, de la bobina de encendido mediante un rotor en el orden requerido por el ciclo de encendido de cada uno, digamos, de los cilindros hasta las bujías de cada uno de ellos. En una máquina agrícola, digamos, como un tractor, un ejemplo, digamos, el distribuidor, digamos, que cumple la función de un auto con motor a nafta, digamos, o a gasoil, lleva la chispa, digamos, a cada bujía en el momento, digamos, correcto. O sea, un ejemplo de un tractor, digamos, a nafta de 4 cilindros, digamos, la bobina de encendido, genera la corriente de alta tensión. Digamos que en resumen, digamos, una máquina agrícola a nafta, digamos, el distribuidor es fundamental, digamos, para que el motor arranque y funcione correctamente, digamos. En los motores diésel, en cambio, no existe el distribuidor porque no se usa chispa, se enciende, digamos, por comprensión. Ahí le hago una consultita antes de avanzar en el distribuidor. Por ahí los compañeros, aquel que no conozca, fíjense en que ahí el compañero dice que esta etapa, que es el de distribuidor, no está presente en todos los sistemas de encendido. Tomar en cuenta el tipo de motor, por eso es muy importante. Sí, pero ve. ¿Cómo era la consulta que quería hacer? No, ahí quería aclarar a los compañeros, más que nada, que tomen en cuenta que el tipo de motor que se utiliza en la máquina va a incidir en el tipo de sistema de encendido de la batería, de cómo está conformado ese sistema de encendido. Más que nada eso. Sí, porque, por ejemplo, digamos que en los diésel no existe el distribuidor. A ver, en el caso de los tractores, al usar combustible, o sea, gasoil, obviamente este sistema no tiene otro sistema, digamos, de encendido, otro sistema de carga y otro sistema para recibir la energía, digamos. La transforma, la hace, digamos, de otro sistema, de batería pura, digamos. Claro, así es. Bien, vamos con el último componente, que es la bujía. Su función es generar la chispa eléctrica necesaria para que el motor pueda arrancar. Esta chispa crea una explosión de aire combustible que genera la potencia para que el motor se mueva. Y también es para que el vehículo funcione correctamente. Eh, y bueno, también va en conjunto con la bobina, que esto nos ayuda a crear un sistema de arco eléctrico para que el vehículo esté funcionando correctamente.
También existen varios tipos de bujía, como la de cobre, platino e iridio. La de cobre son las más comunes, las más accesibles, tienen buena conductividad, pero una vida útil muy corta. La de platino tienen mayor durabilidad y vida útil que la de cobre, pero es un poco más cara. Y la de iridio ofrece una chispa mucho mejor, que mejora la combustión y el rendimiento del vehículo, pero eso sí, son muchísimo más costosos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, diga. Sí, ahí a los chicos. En el sistema de encendido, en el caso del sistema Otto, que está justamente lo que presentaron ustedes, el sistema que tienen un bobinado y tienen bujías, ¿me podrían decir qué cantidad de amperaje consume al arrancar en un caso de un tractor? Y eso mayormente se reduce en voltaje de la batería, porque mayormente te marca en la batería, cuando vos pones el tester, te marca mayormente el voltaje que consume. Ujú, Ponele que la batería esté en 13,5, al darle arranque, siempre baja entre 9 y 10 voltios. O sea que te está consumiendo 3 voltios para hacerlo mover al arranque. ujú. Claro. No, en el sistema de los tractores, por ejemplo, ¿por qué digo, por qué te preguntaba? Porque yo hago el tema presento el tema de batería. Y el sistema de batería, por ejemplo, una batería de 12 voltios, para la presentación de una batería de 12 voltios, a la par de las baterías viene otro dato más, que es el amperio. O sea, en una batería de 12 voltios vos podés tener una batería de 45 amperios, una batería de 110, una batería de 180, depende de la necesidad de Claro, lo que depende de vos... la necesidad que varía el amperaje. Claro, Depende del tipo de entonces, vehículo también. claro, entonces, ¿qué es lo que haces vos? Cuando vos encendés el tractor, en el caso hablemos de tractores, ¿qué es lo que te consume el tractor? Es en amperio. Entonces, Sí, en amperio, como un 150 o 250 amperios durante el claro, arranque, digamos. y claro, eso depende de acuerdo a la dimensión de tractores que tengas, depende mucho de los HP y del tamaño del tractor. Entonces, a Ah, base de eso, del tipo de tractor también. exacto, a base de eso a vos te va a consumir, vos podés, por ejemplo, a un tractor de 120 o 200 HP no le Claro, podés poner una batería de 45 amperes, claro, porque No, no depende lo del vas, tractor, depende del uso que le das también te consume. claro, no lo vas a poder hacer arrancar con una batería de 12 voltios, pero si no le pones los amperes que realmente consume un arranque de un tractor, digamos. Un arranque de un claro, tractor, te estoy hablando, debe ser que consume 1000 a 2000 amperios. Entonces, muchas veces por ese lado, los tractores usan voltaje de 24 voltios. Entonces, por ejemplo, le ponemos una de 12 voltios y una de 180, dos baterías son dos baterías de 12 y le sumamos los amperios de cada batería, te llega son alrededor de 500. 500 amperes. Entonces, esa es la capacidad que te consume o la capacidad para poder arrancar un tractor, digamos. Sí, mayormente el tema, en este tema del tractor, viene con el tema de que el arranque funciona con 12 voltios. Por eso siempre se combina la batería. En cambio, lo otro, lo que es el tema de dispositivo de Claro, luces y todo eso, también, funciona con 12 voltios. Por claro, eso, es como, mayormente, colocan las dos baterías solo para hacer funcionar el arranque nada más. claro, exactamente. Claro, y depende mucho también del sistema que vos tengas. Los sistemas convencionales en su época eran batería, tractor y batería, motor, batería y alternador. Ahí era el único sistema. Hoy tenemos sistema inteligente, digamos, donde usan sensores hasta para el encendido, digamos, reguladores de voltaje. Entonces, es Exactamente, todo va preciso. variando con el tiempo. Es como presentaba la llavecita, viste la llavecita que vos presentaste para el encendido, tenés muchísimos dispositivos y a base de ese dispositivo, de la llave,
digamos, controlan mucho el encendido del tractor, entonces como que no desperdicia energía, no desperdicia corriente, en otras palabras, para poder, Exacto. exactamente, antes, digamos, los tractores le pones en contacto y tac, entonces Ah, ahí con ese sistema el amperaje de la batería tendría que estar bien cargada porque si no, así nomás no lo arrancaba. Digamos. no, no, exactamente, es así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, excelente propuesta, chicos. Y bueno, fíjense en lo que dijo el compañero, es verdad. ¿Se acuerdan cuando yo les decía el ejemplo de la batería de los autos? Que muchas veces que cuando se dañan y al momento de reemplazar, hay que buscar el valor nominal de la corriente de cada maquinaria en este caso para que pueda hacer funcionar. ¿Se acuerdan que yo les preguntaba cuáles eran las marcas más conocidas y demás? Según el tipo de cada máquina agrícola también hay marcas reconocidas. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, ahí pregunté quién iba a ser el tercer grupo. Si Listo, no, profe. pasamos al segundo grupo. ¿Yo puedo dejar de compartir pantalla? Sí, por favor. Profe, Sí, ahí sigo yo. ¿Ahí me ven algo ustedes ahí o sí, no? sí vemos su pantalla. Bueno, yo voy a hablar de sistema de carga de baterías. Bueno, ahí voy a ensamblar un poquito lo que a los chicos estaban hablando, hablaban también casi todo el mismo tema. Voy a hablar un poquito de las baterías. Las baterías suelen venir como todo producto, traen su manual y su etiqueta en el momento de comprar o de ir a comprar una batería. Más allá de que en el caso que nosotros estamos viendo, el sistema de tractores, maquinarias, también vienen con sus manuales, inclusive vienen con sus baterías de uso, digamos. ¿Qué batería podemos usar en un tractor, en una sembradora, en una tritadora, en una fumigadora? Entonces, por ahí en el sistema de tractores, más allá de los encendidos que hablaban los chicos recién ahí, bueno, ellos más o menos hablaron más del encendido de autos, digamos, que es el encendido eléctrico mayormente. Digamos, los tractores hoy en día, bueno, también suelen tener sistemas, digamos, más avanzados eléctricos, pero bueno, yéndose un poquitito más a lo que era anteriormente de los tractores antiguos, manejaban un sistema convencional donde tenían una batería, tenían el motor, tenían un alternador a base, eso era todo el sistema, digamos, de, de que se usaba. Hoy en día, digamos, las baterías han cambiado muchísimo. En su época las baterías eran, digamos, se la podía hacerle su mantenimiento, digamos, estaban hechas a base de líquidos y ácidos donde de acuerdo digamos, al consumo, por ahí se le podía recargar y las baterías seguían.
pero tenían un problema que al estar hecha con base de electrolitos y también a base de ácidos, las baterías de por sí cuando levantan temperatura, digamos, entonces cuando se produce, o en el caso mío, que voy a presentar un tema de cargo de batería, por ahí cuando no se tiene mucho en cuenta el sistema de cargado de batería, con ese sistema de baterías que son las placas, digamos, a placa ácido, el problema era cuando se calentaba. Se calentaba, al calentarse, esas baterías despedían un gas y eran muy tóxicos tanto para la persona, inclusive para el medio ambiente. Entonces, mayormente ese sistema de baterías fue sacada, digamos, entre pinzas, pero hoy en día se suele ver ese tipo de batería. Este, eh, eh, Se usa todavía, digamos, pero y luego salieron las baterías de AGM, que son baterías selladas, donde ya no necesitan un sistema, digamos, de mantenimiento, tienen su vida útil, tienen un vencimiento, y bueno, una vez que ya se recarga, se bajan digamos, sus cargas, listo, ya quedan deshechas. Eh, a mí me tocó, digamos, ver este sistema de carga de batería. Le puedo hablar, digamos, de la batería de 12 voltios, lo que decía los chicos por ahí, las especificaciones que se suele tener, que hay que tener en cuenta al ir a buscar una batería, es digamos, vienen en las baterías como un sistema de manuales también, donde dice los amperajes y el voltaje. Muchas veces, por ahí, por desconocimiento, uno busca una batería, me dijo el mecánico que compra la batería, pero por ahí no conozco yo qué batería, porque de 12 voltios son todas. Hay baterías de motos de 12 voltios, hay baterías para autos de 12 voltios, hay baterías para camiones de 12 voltios y hay baterías para tractores de 12 voltios. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia de acuerdo al vehículo que yo tenga que ponerle la batería? Son los amperes. Los amperes que muchas veces por ahí vienen, dice 12 voltios y al lado viene una especificación que dice 45 amperes, horas, puede decir 70 amperes, horas, puede decir 180 o 110 amperes, horas. Entonces, esa es la capacidad que a mí me da para poder usar, digamos, ya sea en un tractor, ya sea en un camión, ya sea en un auto, ya sea en una moto. Por eso yo justamente le preguntaba a los chicos ahí si ellos me podrían decir qué sistema, qué cantidad de amperes consume el arranque de un tractor. Ellos por tener una bobina presentaban otro sistema, por ejemplo, de un auto que es más chico que un tractor, por ejemplo, por eso tiene un sistema de bobina que es lo que amplifica el amperaje, porque hoy en día un auto te debe estar consumiendo para arrancarlo entre 6.000 o 7.000 amperes. Y vos decís, bueno, si yo tengo una batería de 12 voltios y de 70 o 45 amperes, ¿a dónde sale el resto? Entonces, ¿qué es lo que hace las bobinas? Justamente hacen el otro paso, el otra implementación de carga para poder encender un vehículo. Lo mismo pasa con los tractores, digamos. Este, bueno, hay diferentes tipos de batería, como decía, hay baterías húmedas que trabajan, digamos, como se dice, con ácido, con aguas, y hay otras baterías que son de electrolito, que es más para baterías de, de, eh, de, de vehículos eléctricos. Acá tengo un sistema de los componentes clave para poder cargar una batería. Me dicen los transformadores, primero rectificadores, segundo filtros, reguladores de carga. Los transformadores reducen el voltaje de entrada. O sea, aquí lo que hace el transformador reduce el voltaje de entrada de corriente alterna, porque la corriente que a mí me da, por ejemplo, el alternador, el generador de energía, pero él me genera corriente alterna. Pero digo yo, o se pregunta, ¿y cómo pasa? Porque yo en un circuito llego a usar corriente continua. Entonces, en este caso, el alternador suele traer un rectificador que se llama,
donde hace el mecanismo ese del paso de corriente alterna a corriente continua. Nosotros vimos, usted nos enseñó, habló mucho de los diodos. Los diodos se aplican en este sistema. ¿Por qué? Porque, digamos, son elementos donde dejan pasar la corriente, digamos, deja pasar la corriente para un lado, pero no deja que vuelva. Entonces, no se producen cortocircuitos. Entonces, en este caso, los diodos se lo usa como rectificadores de corriente para poder pasar de corriente alterna a corriente continua. Eh, también, a ver, vamos un poquitito más abajo. Acá le puedo hablar un poquito de las etapas de carga. Esto ya estamos con el sistema, digamos, cuando ya tenemos un aparato, un cargador de baterías. Eh, por ejemplo, cuando nosotros queremos cargar una batería, tenemos tres etapas. La carga máxima, la segunda etapa es absorción, que le llaman así, y la tercera etapa es flotación. Por ejemplo, la carga máxima se aplica la máxima corriente para una carga rápida de hasta 80 o 90% de la carga de la batería. Digamos, esto se hace al principio. ¿Por qué? Porque veía, justamente por ahí tenía un video donde estaba investigando esto. Cuando uno, por ejemplo, carga una batería, muchas veces decir, ¿por qué no, si yo uso el sistema a granel o a full para cargar la batería, por qué me carga 80 o 90? Y me lo explicaban, por ejemplo, con un vaso de agua. Por ejemplo, yo un vaso de agua lo pongo bajo la canilla a máximo, digamos, a todo lo que da el caño. Sí se va a llenar, pero va a llegar un momento que se va a rebalsar, digamos, y pongamos que se me va a llenar un 80%. Por más que yo siga abriendo la canilla, no se va a llenar. Entonces, queda un espacio. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Que yo aplicando toda la energía que pueda, o amperaje que pueda aplicar con un cargador, nunca lo voy a llenar al 100%. Ahí entonces pasa a la segunda etapa, que es la absorción. En este caso, el voltaje se mantiene constante, mientras que la corriente disminuye. La batería se carga completamente. Entonces, en este sistema, el sistema más adecuado para cargar una batería. ¿Por qué? Porque estaríamos con un voltaje que se mantiene constante, mientras que la corriente disminuye, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? En este sistema, la batería se carga, podríamos decir, a un 100%, con este sistema, digamos, de absorción, porque la batería cuando llega, digamos, a 80% y para pasar a absorción, no necesita tanta corriente, como le decía con el chorro de agua, no necesita mucho más corriente, digamos, o más voltaje para poderla cargar, sino es como que el voltaje se mantiene constante y por el solo hecho que cuando la batería, por ejemplo, se va llenando, por el sistema que tiene, la corriente va a caer hasta llegar a cero, digamos. En ese momento yo me doy cuenta que la batería ya está cargada, digamos. Y el sistema de flotación se mantiene un voltaje bajo para compensar la autodescarga, porque también, digamos, en este caso ya sería cuando la batería está bien, pero muchas veces por ahí queremos que para mantenerla, por ejemplo, digamos, tengo una batería de 12 voltios y capaz que la tengo a 13 o a 12 y algo, la batería capaz que me va a servir, pero yo la quiero tener completita. Entonces ahí uso el sistema de flotación que se mantiene un voltaje bajo para compensar la autodescarga nada más y mantener la batería lista. ¿Por qué hay que tener mucho en cuenta estos sistemas, digamos, estas etapas cuando se carga una batería? Porque muchas veces, por ahí por desconocimiento, agarramos el cargador y le ponemos a full. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? La vida útil de la batería va a bajar. Podemos llegar hasta tener calentamiento de batería por el solo hecho de los productos químicos que tiene la batería.
Entonces, al accionarse con las placas y el producto químico ácidos que tiene, entonces eso entra, va a querer hervir, digamos, es una palabra, porque muchas veces vi baterías que están hirviendo, se produce con ese tema. Cuando no hay, digamos, cuando uno carga a full, quiere que se cargue lo más rápido, sí, pero por ahí hay que tener controles o hay que hacer controles permanente ahí en ese momento, ya sea con un voltímetro, con un amperímetro, para ir viendo en qué estado va o en qué estado está la batería ya, digamos. Eh, a ver. Y como dice acá, el resumen y la conclusión, los sistemas de carga son cruciales para la vida de una batería. El diseño electrónico cuidadoso y las etapas de cargas optimizadas garantizan una recarga segura y eficiente. No sé si quieren hacer una pregunta, profe. Eh, Yo tengo una preguntita, Sergio. dime. Eh, en el tiempo de carga, ¿cuál sería el mejor tiempo para que cargue bien la batería y correctamente? Mira, el tiempo de carga justamente me había olvidado, mira, me hiciste acordar ahí. Por ejemplo, si yo tengo una batería de 12 amperes y tengo una batería de 200, una batería de 12 voltios y una batería digamos, de 200 amperes hora, ¿sí? Entonces, a mí, ¿qué es lo que me da el tiempo? Por justamente dice ampere horas. ¿Qué es lo que me da el tiempo? Cuando yo tengo una batería cargada de 12 amperes y de 200, de 12 voltios y 200 amperes, ¿qué es lo que me dice? Que yo puedo usar cualquier implemento, ya sea tener prendida la luz, tener el arranque, no sé, o cualquier dispositivo eléctrico que vos quieras ponerle a esa batería, una moladora, o lo que sea, o cualquier herramienta, ¿qué es lo que hace, qué es lo que te da vos el tiempo en horas? Digamos, yo tengo una batería de 12 amperes y si a mí el dispositivo electrónico que yo quiero usar me consume ponerle los 200 amperes en hora, lo voy a perder en 200 horas. Y si tengo un implemento que me consume, ponerle en 200, estamos hablando que me consume 20 amperes, ¿qué quiere decir? Que voy a tener 5 por 2, 10, capaz que tenga 20 horas utilizando eso. Bueno, y justamente eso es lo que hace también para el cargado. O sea, cómo la descarga, como para el cargado. Te da el de acuerdo al amperaje del tiempo que te da en horas, digamos. El amperaje que vos uses, por ejemplo, si yo quiero usar un cargador que me consume, un cargador es lo máximo que se usa un 40 amperes. Si tengo una batería de 12 amperes, de 12 voltios con 200 amperes, entonces si yo tengo un cargador de 40 amperes horas, me va a decir que yo para que llegue a los 200 amperes hora, voy a tener, a ver, 8 por 4 7 por 3 21 ya me paso, pues si no sería en promedio de 6 horas y media, 7 horas, para poder cargar una batería de 12 voltios con 200 amperes horas. Perfecto, perfecto. Sergio, yo te puedo hacer la pregunta más al tema para las personas esas que no saben, digamos, cuál Dígame, es, ñaño. cuál es la función, digamos, del sistema de carga de batería, digamos, en un vehículo. ¿Cuál es el sistema? Claro, ¿cuál es Bueno, la el función, sistema de digamos? un tractor, pongámosle, el sistema de tractores, como ustedes lo mostraron, justamente es muy similar. Yo lo que le decía es una batería, una llave, el alternador y el arranque. Eso es un circuito o un sistema para Esos serían poder como los de un elementos, tractor. pero yo te pregunté, digamos, cuál es la función de eso, la función principal, digamos, de la carga de batería, digamos. La función principal es mantener a Sí, la batería cargada todo el tiempo, digamos. es como reponer, ¿que no? Exactamente, esa sería la palabra correcta. Reponer, Claro. digamos, porque si yo un tractor lo uso, por eso el tema de que las baterías se agotan. Depende mucho el tiempo de usado, depende, depende de las temperaturas, hay que tener mucho en cuenta de acuerdo a las temperaturas. En temperatura fría las baterías, si uno tiene una buena batería, y por ahí se te suelen bajar.
sola, ¿no? Sin que capaz que nueva, yo estoy acá en Salta que hace 50 grados, me voy al sur que tengo temperatura bajo cero, capaz que acá arranca el toque, yo voy allá al sur capaz que le voy a pelear un rato. ¿Por qué? Porque depende mucho de las situaciones climáticas, depende mucho del estado de la batería, depende mucho el tiempo de uso de la batería, depende mucho, como vos decía, el sistema que tiene de encendido, el sistema o el uso que se le da en un vehículo. Por ejemplo, por eso aconsejan mucho que, por ejemplo, si yo le quiero poner un reflectorcito a mi auto, es mejor ir o buscar a alguien que sepa de eso, porque capaz pues yo le estoy poniendo un reflector, viste que uno por ahí lo quiere hacer bonito, y le pone unos reflectores ahí grandísimos adelante, y capaz que la batería me va a durar una semana o 2 semanas, o sea, depende mucho del sistema eléctrico que vos le pongas o que vos le hagas, digamos. Claro, y o sea, la función principal, digamos, que sería como reponer la energía que gasta el A auto. ese, el sistema, digamos, el circuito de recarga de baterías es ese, que lo que hace el alternador te genera la energía. Claro, en ese Te caso, genera la digamos, energía para que vos uses con las luces, de acuerdo a una pantallita que puedas tener en el tractor o al teléfono, que si lo querés, hoy en día hay tractores que que vienen con cargador de teléfono, también te consume, digamos, para que vos puedas tener el estéreo, todo eso consume mientras esté encendido. Entonces, ¿qué hace el alternador? Te genera esa corriente a vos para que todo el dispositivo ande y a su vez con un regulador de voltaje, que es lo que hace que lo que sobra de lo que él genera vaya a la batería. Si no, se corta el circuito. perfecto. Muy bueno, Pochino, Sergio. Muy Listo, buena gracias. presentación. Bueno, acá tengo en el formulario anotado grupos que van a dar lo que es, por ejemplo, el sistema de señalización de máquinas agrícolas. Salgo. Está el equipo, acá por lo que veo es Joana Daniela Arias. ¿O algún otro grupo que va a dar? Bueno, ¿no hay otro grupo que vaya a presentar? Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Sí? Bueno, vamos nosotros. Le voy a pedir que me pongan en el chat de igual forma su nombre. Vio que el aula virtual no está funcionando, entonces no tengo los archivos de ustedes. Pero Ah, le voy a bien, pedir que acá en el chat pongan los integrantes y el tema. Así yo en el formulario luego los voy valorando. bien. Así que cuando El ustedes formulario ya digan, se me cayó recién la página y ahí volví a entrar. Si me lo puede reenviar de nuevo, si no lo escribo ahí en el chat. escriban en el chat de igual forma, porque en el formulario se anotaron varios grupos y no sé quiénes van a llegar verdaderamente a dar. Ahí igual forma mandé el formulario, pero le pido que en el chat de la reunión lo coloque el tema que van a dar ustedes. Bueno.
Cuando puedan, compartan pantalla. Ahí la ve, profe. Sí, se ve la hora, se ve el- Sí. Es, Sí, se ve bien. Se ve bien. perfecto. Bueno, a nosotros nos tocó exponer sobre la iluminación en maquinarias agrícolas, o sea, sobre las tecnologías que se van a implementar como innovación, digamos, es más, ya están implementadas en la maquinaria agrícola. Bueno, yo voy a hacer una introducción sobre eso y después mis compañeros van a hablar sobre las tecnologías que utilizan hoy la maquinaria agrícola. Dentro de lo que es la maquinaria agrícola ha existido una revolución que se ha dado más que nada porque todos sabemos que el campo no tiene horarios eh, de acuerdo a los tiempos, a las inclemencias del clima, a muchas otras cosas que pueden ir pasando en el campo, por ende no hay una hora estimada de trabajo, digamos, en el campo, se trabaja a las 24 horas. Es por eso que las operaciones que se realizan en el campo tienden a ser avanzadas y más seguras. Hay una estadística de riesgos, digamos, de trabajo y se da generalmente en horas nocturnas, que justamente como todos sabemos, el campo en la zona, generalmente en nuestra zona, trabaja de noche porque se aprovecha casualmente eso, si el tiempo, porque el campo está en función de las inclemencias del tiempo. Eh, también ocurre también un riesgo de productividad debido a la falta de iluminación en las operaciones nocturnas, ¿no? Las labores de cosecha, de siembra, generalmente tienen un cronograma estricto. Es por eso es que en el caso de que se traslade maquinaria agrícola, también se lo hace en épocas en tiempos nocturnos y con las condiciones de clima que se presenten en el momento. Eh, Dentro de lo que es también la visibilidad, Laura, disculpa, no se estarían pasando sí, las diapositivas, ¿no? Quedó en el a, título nada más, no sé. No sé si solo en mi computadora o... a ver, no sé, me dicen si lo pueden ver. No, se quedó Sí, ahí solo el título. en el título nomás. A ver, ahora, Sí, ahí ahí recién se se ve. cambió. ahí sí. Bueno, ahí estoy en la 4 que es la que sigue. Igualmente después le paso en el chat y la presentación así les queda. Para darle solución a la problemática que existe en la maquinaria agrícola, lo que se usa hoy en día es las luces LED, que ha ampliado la intensidad, digamos, de potencia elevada y ha reducido el consumo hasta un 80% utilizando estos tipos de iluminaria. Eh, También tiene mucho que ver la durabilidad que tienen, digamos, en las maquinarias agrícolas estos tipos de luces, ¿no? Ahí la voy pasando y mi compañera va a poner lo que sigue. Ahí le tocaría a Pedro, no sé si quiere hablar.
Hola, sí. Bueno, acá con el tema de las luces de LED, este, es blindada contra el campo extremo. La protección total para las luces serían carcasa de aluminio con certificación IP67, IP68 contra infiltración de agua y polvo en condiciones extremas. La disposición térmica, sistema avanzando que evita acumulación de hielo, condensación y sobrecalentamiento. Resistencia climática, operan sin fallas bajo lluvias intensas, barros espesos, escarcha nocturna y tormentas de nieve. La seguridad ante todo es la advertencia y señalización. Faros rotativos LED, balizas AMBA de alta intensidad visible desde cientos de metros para máxima seguridad. Sistema completo intermitente, luces traseras de freno, posiciones, indicadores direccionales. Cumplimiento legal imprescindible para circulación en carretera y operaciones en finca. Eso sería mi exposición. Bien, lo que queremos lograr con con la iluminación es queremos que sea seguro, protegido y visible en el campo, ¿no? Que es la combinación perfecta de iluminación en el trabajo y la señalización de seguridad que garantiza menos riesgo en las operaciones. Lo que queremos aquí es control y mantenimiento simplificados en rápidas instalaciones, controles robustos y menos paradas en el trabajo, en el campo, ¿no? En las horas nocturnas. En las instalaciones rápidas tenemos los kits inalámbricos recargables con sistemas de montajes magnéticos y conectores multifunción. Los controles robustos, los interruptores son on, off, on, que serían resistentes a fallos eléctricos y condiciones adversas. Y bueno, lo que queremos también es que sean menos paradas en el campo, ¿no? Que sea más eficiente en el trabajo con menor mantenimiento técnico. Y por último, bueno, queremos una agricultura precisa y sin límites hacia el futuro, con iluminación inteligente, mayor productividad y la agricultura 24/7, como decía nuestra compañera, que se da en el campo, es todos los días, toda la semana, ¿verdad? Entonces, en la iluminación inteligente lo que queremos son sistemas adaptivos que se ajustan al sistema automáticamente en el entorno y el tipo de área que se esté trabajando. Mayor productividad, que tengamos reducción significativa del operador y que tengamos una prevención de accidentes laborales, ¿no? A los operadores y en la hora de trabajo, que se da mucho en la hora nocturna por falta de iluminación justamente, y eso es lo que queremos lograr, ¿no? En la agricultura, bueno, que sean operaciones continuas, eficientes y completamente seguras para el operador y sin limitaciones horarias. La revolución de la iluminación agrícola está aquí, más segura, más eficiencia y un futuro sostenible. Bueno, muchas gracias. Esa sería nuestra presentación. Excelente. ¿Alguna pregunta? No, estaré bien. Profe, algo para acotar también, que en la medida que los sistemas de iluminación sean más seguros, también, como decía mi compañera, es la seguridad del operario, ¿no? Porque muchos accidentes en laborales ocurren
por la falta de capacitación también y el falta de manejo, digamos, en la maquinaria agrícola. Bueno, eso que comenta la compañera de ustedes tiene razón. Lamentablemente, en lo que es el ámbito laboral, muchas veces el desconocimiento o la falta de actualización de las normas de seguridad e higiene, el uso de los elementos de protección personal, eh, o que se tiene conocimiento y por ahí muchas veces la falta del cumplimiento de la normativa hacen accidentes. Muchas veces hoy en día en los tomas corrientes la mayoría de las personas ve un puerto USB y ya piensa que es para cargar el celular. Y capaz que está señalizado y ese puerto USB te da un nivel de tensión, pero no es para carga de celular, sino que está con ese terminal para poder conectar otro tipo de equipo. Así que bueno, alguna consulta, fíjense en que el sistema de señalización, el de iluminación, tiene también a responder el nivel de corriente que tiene mi sistema de batería, porque la batería tiene que tener la capacidad no solamente relacionada al motor, sino todo el sistema eléctrico de iluminación. Tiene que tener la capacidad de permitir que cada una de las lámparas, ya sea LED o la tecnología que se utilice, se puedan encender en forma eficaz y eficiente. ¿Alguna consulta de alguno de los compañeros? No, No, ninguna, profe. estaría bien, profe. Muy buena presentación. Bueno, listo, profe, ahí dejo de compartir. Bien. ¿Algún otro grupo? Profe, nosotros tenemos el mismo tema que tenían los otros compañeros que usted decía de sistema de Sí, no hay señalización. problema si son los mismos temas porque siempre es bueno reforzar, así que no se preocupen, ustedes compartan pantalla y en el chat del Zoom me ponen el nombre o el apellido de los integrantes, bueno, y comiencen a compartir. El tema que nosotros elegimos es sistema de señalización en maquinaria agrícola. Los integrantes somos Gil Adriana, López Alexia y yo Luna Fernanda. El sistema de señalización en maquinaria agrícola no es solo una cuestión técnica, sino también de seguridad vial y responsabilidad profesional. Acá en Argentina está regulado por normas específicas que esto buscan proteger tanto al operario como al resto de los usuarios eh, en la vía pública. Em, los objetivos, mm, bueno, esto busca prevenir accidentes, mejorar la comunicación entre los operarios y bueno, lo hacen mediante luces, baliza y señales que aumentan la visibilidad y alertan sobre su presencia.
Después está el sistema de seguridad activa y pasiva. La seguridad activa, su función es que previene la ocurrencia de un siniestro. Su mecanismo es que actúan antes del accidente, ayudándolo al conductor a evitar situaciones de riesgo. Algunos ejemplos de seguridad activa, yo puse ahí una imagen donde se puede ver que serían los neumáticos y la suspensión. Después el ABS, que sería el sistema antibloque de frenos. Esto evita que las ruedas al frenar bruscamente, permitiendo mantener el control de la dirección. Bueno, después está la seguridad pasiva, que su función es minimizar o evitar las lesiones graves y mortales. Bueno, en caso de que se produzca el accidente. Y bueno, su mecanismo es que esto actúan durante el siniestro. Los ejemplos serían como la bolsa el airbag, digamos, la bolsa de aire, los reposacabezas, los cinturones de seguridad, el chasis. Mm, bueno, ahí continúa mi compañera López Alexia. La señalización en la maquinaria agrícola se incluyen los dispositivos luminosos como baliza ámbar o giratoria para indicar presencia, luces de freno, direccionales, para maniobrar, y elementos reflectantes como banderas a raya, rojo y blanco, y triángulos de seguridad en la parte trasera. También existen señas de seguridad y de prevención, tanto para alertar sobre el peligro en el campo, para dirigir la maquinaria, y señales de corrección satelital para la siembra de precisión. La baliza intermitente es un dispositivo rotatorio de color amarillo, ámbar, obligatorio para tractores en vías públicas, que debe ser visible desde todas las direcciones. Las luces de advertencia son ámbar, que parpadean más rápido cuando se enciende un intermitente para señalar un giro. Bueno, y las luces reglamentarias son luces obligatorias en cualquier vehículo. Son luces blancas, se sitúan en la parte delantera para iluminar el camino. Las luces rojas se encuentran en la parte trasera del vehículo. Las luces de freno también son luces rojas que se encienden al accionar el freno. Las luces de marcha son luces blancas que se encienden al poner las máquinas en reversa. Las luces de giro son luces amarillas ubicadas en la parte de atrás, que parpadean para indicar algún giro también. Y después el tipo de señalización visual son balizas o luces intermitentes, son luces de color ámbar o amarillo también, ubicada en la parte trasera del tractor, en la parte superior, y a veces en los amperos. Su función es indicar la presencia y movimiento del tractor en vía pública. Las banderas de señalización se colocan en los laterales del tractor, suelen ser de color rojo, blancas a raya,
y se instalan en el ángulo trasero, en el ángulo para asegurar su visibilidad desde adelante y atrás. Y los triángulos reflectantes, en algunos casos se utilizan reflectantes rojos para señalizar el final de la maquinaria agrícola, especialmente cuando las dimensiones dificultan la colocación de banderas. Y bueno, y la señalización informativa y preventiva se refiere a las señales estáticas que advierten del peligro o informan sobre la presencia de alguna maquinaria agrícola. Por ejemplo, los carteles en rutas rurales, maquinaria agrícola en camino o atención a tractores en la vía. Y la señalización de gesto son para comunicar que hay trabajadores en el campo. Estas señales son manuales para la seguridad, ya que evitan accidentes en el entorno del trabajo. Estas señales pueden decir cómo bajar o cómo subir un implemento, avanzar, girar o parar. Pero puede cambiar, ahora sigo yo. Bueno, las normativas. Es un sistema de Hondrich que proporciona señales corregidas y alternamente precisas para la agricultura, utilizando estaciones de referencia terrestre para aumentar la exactitud de la señal. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de visibilidad mínima para el camino del público, la señal resistente para el clima y la vibración, la homologación según normas locales, INTI, IRAM y UE. Bueno, en la primera imagen, la maquinaria agrícola, es donde está el hombre con el camión, y en el segundo, la carretera en la vía, y en el tercero, los animales en la vía pública. ¿Puedes cambiar, Fer? Las normativas en el sistema de la señalización en maquinaria agrícola deben cumplirse con normativas de seguridad vial como la exigencia de las balizas intermitentes y las banderas de rayas para garantizar su visibilización. Los requisitos, la visibilización mínima en caminos públicos resistente a climas y vibración. Las descripciones de la señalización deben ser visibles para condiciones adversas o de noche. Las luces y las señales resistentes a lluvias, polvos y vibración. Deben cumplir con normas locales. Las correctas señalizaciones es fundamental para prevenir accidentes, ya que advierten sobre las precisiones de vehículos pesados y movimientos lentos de la vida de los públicos. Eso sería todo, profe. ¿Alguna Gracias. consulta? No, de nada, alguna consulta, alguna pregunta a los compañeros. Estaría bien, profe. El anterior grupo que dio también el mismo tema, ¿quiénes eran? No lo tengo acá en el chat, justo estoy pasando en el formulario. No, profe, pasa que el otro era sistema de iluminación y este es señalización. Así Sí, es. profe, Ah, nosotros sí, sí. teníamos iluminación. Bien, el que dio sistema de iluminación. ¿Cuáles eran los integrantes?
¿Me lo escriben en el chat? Sí, ahí le escribí Aguilar Laura Cabrera Julián y Núñez Pedro. Ahí se lo escribí ahí a... Ahí está escrito de hace rato, profe. Ahí lo Ah, escribí. bien. Y falta un grupo más que no se anotó acá en el chat entonces. Los otros chicos no están, profe, así que no sé si irán a exponer. Eso quería saber, creo que los que están ustedes son los que han expuesto. Porque Exactamente, acá profe. yo tengo, a ver, para tomar asistencia, a ver, López, Alexia, Elizabeth, no está. Ella dice Sí, que da. profe, nosotros recién acabamos de dar, somos de Ah, ese, bien. Ah, Nada claro, más, ustedes que acaban de dar, ahí está. profe. No me salía, ahí me salía en el chat. recién Bien, anoté. excelente, ahí está, porque no me daba, digo, me falta un grupo. Bien, ahí las agendo chicos. Profe, ¿A sigue. ustedes les sirve la plataforma? No, profe, no podemos ingresar a la plataforma. Ahí nos mandó un chat del... Sí, yo también intenté recién porque quería dejar cargando en el aula y creí que era el celular, pero acá en la computadora veo que tampoco, entonces digo, no está funcionando. No, lo mandó nosotros en el grupo de los patecos, el coordinador de acá, digamos, que el profe Facundo, nos mandó que, bueno, el mensaje dice, estimados o estimados formadores y estudiantes, queremos informarles que nuestro equipo se reencuentra trabajando intensamente para resolver los inconvenientes técnicos que afectan la plataforma de los patecos, con el fin de restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Mientras tanto, por cualquier consulta, reprogramación de actividades u otras gestiones, pueden dirigirse a los referentes de cada una de las carreras o cursos. Bien. Bueno, yo ya los agendé acá en el formulario, están aprobados. Yo voy a nombrar a los estudiantes que no tengo antecedentes, más que nada para asegurarme que los anoté bien. Ángel Felipe Tevez, él está anotado, que va a exponer, pero no lo tengo agendado. Quiero ver si es un error mío o en verdad no llegó a hacer nada hoy. No se encuentra en línea, profe. No se encuentra tampoco. Joana Daniela Arias. Ellos son los que tenían el mismo tema que nosotros. Creo que ellos iban a dar el viernes y bueno, y nosotros nos tocaba hoy día miércoles, pero Claro, pero el viernes tampoco expusieron, eran lo mismo prácticamente los que dieron los primeros grupos y nada más. ah, Bien. Claro, era el viernes Y y hoy, digamos, y como se suspendió el claro, viernes, era para hoy todos. claro, porque el viernes ingresé yo, le comenté al coordinador que muchos de ustedes, al margen de que me comentaron en clase, otros se comunicaron por mí por correo electrónico y demás, informándome que no iban a poder estar. De igual forma yo ingresé, le informé a los estudiantes que directamente íbamos a pasar para que expusieran todos hoy. Me falta también Nicolás Alborno, debe ser Albornoz, que es el otro compañero, y no tengo a nadie más anotado. Es decir, que faltarían, de los que hoy firmaron la asistencia, solo 3. Bueno, cualquier cosa, cuando se esté solucionado el aula virtual, yo subo la nota de ustedes, el aprobado de ustedes, que tengo acá en el formulario Drive, y de igual forma voy a subir en el grupo de WhatsApp la nómina de ustedes como aprobado. Después en el aula virtual le va a aparecer a cada uno la nota.
porque la nota ya es algo personal de cada uno. Esperemos que se solucione. Tenemos que ver el siguiente tema, que es relé, que es un tema muy importante. Yo sé, ahora estoy viendo, si no se llega a solucionar el tema del aula virtual, yo se los voy a enviar por WhatsApp antes de la clase, para que tengan el material. ¿Bueno? Perfecto, profe. Sí, profe. Vamos a ver relé, un tema muy importante, y vamos a ver pequeños ejemplos con los temas que ya vimos LED, cómo funciona el relé, y vamos a empezar a ver transistores. Así que bueno, muchísimas gracias, chicos, el compromiso asumido. La verdad, comprendo que todos tenemos un contexto personal, familiar, no tenían seguramente que ir a la peregrinación y demás, pero yo agradezco el compromiso, muy buenas las presentaciones, el momento de lo que se dio de debate de consulta. Así que bueno, recuerden que el fin de semana que viene, si el aula no se soluciona, no se realiza el examen asincrónico, porque sí o sí yo lo tengo que hacer mediante el aula, porque es el que contabiliza el tiempo. Esperemos que hasta el 27, porque el examen es del 26, 27 y 28. Voy a subir, vas a ver, quería subir al aula virtual un modelo de simulacro. Quería dejarlo subido ya este fin de semana para que la clase de la semana que viene, el miércoles 24, me realizan ustedes consulta y demás. Pero bueno, como digo, si no se llega a solucionar, vamos a aprovechar el aula virtual. También en el aula virtual están las guías de ejercicio. Esperemos que se solucione hasta la semana que viene. Bueno, Listo, profe. Profe, bueno, entonces nos encontramos la clase que viene. perfecto, profe. Vamos. Hasta luego, chicos. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego, profe. Chao.